Bueno, nuestra siguiente ponencia establece un vínculo oportunísimo porque la economía circular puede resultar decisiva como herramienta de acción en la lucha contra el cambio climático, una de las manifestaciones más evidentes y quizás la más preocupante de ese modelo de desarrollo insensato que derrocha recursos, que derrocha energía y que multiplica los residuos. Un problema que exige compromiso a escala planetaria, como vimos en la cumbre de París, pero que requiere, como todos los problemas ambientales, acciones a escala local. Para hablarnos de la economía circular en la lucha contra el cambio climático y su traslado a los escenarios urbanos, está hoy con nosotros Teresa Ribera, que es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, una institución en la que ya previamente fue asesora internacional de política sobre el clima. Teresa fue, además, entre el año 2008 y 2011, secretaria de Estado para el Cambio Climático y participa de manera muy activa como especialista en esta materia en numerosas instituciones internacionales, en laboratorios de ideas, en organizaciones no gubernamentales y también en las redes sociales, donde solemos encontrarnos. Teresa. Muchísimas gracias, José María, por esta fantástica presentación. Después de haber probado, según pudimos comprobar ayer en las redes sociales, el agua, el micrófono, las luces, todo funciona perfectamente, como bien hemos visto esta mañana. Muchísimas gracias a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la ciudad de Sevilla, a Ecoembes, por esta fantástica oportunidad de intervenir hoy aquí sobre un tema que en realidad es probablemente el tema. Me genera un poco de pudor hablar de algo que introduce clima, economía circular, sostenibilidad, ciudades, delante de todos ustedes, actores cotidianos de cada una de estas realidades en su espacio. Y en un contexto donde, además, quizá uno de los elementos más sorprendentes ha sido la importante presencia de alcaldes. Importante presencia de alcaldes que hasta hace relativamente poco eran conocidos por su gran carisma en el entorno donde ejercían sus funciones. Siempre ha sido una figura ejemplar, siempre ha sido un referente para los habitantes de cualquier ciudad y siempre ha sido esa persona que constantemente, 24 horas al día, de algún modo sabía que estaba disponible para cualquier cosa que pudiera ocurrir. Y siempre ha sido una referencia mítica, desde la literatura con el alcalde de Zalamea hasta el alcalde Tierno Galván, por poner ejemplos caseros. Sin embargo, ese carisma vive un momento dorado, una edad de oro, que va más allá de su espacio geográfico natural, del entorno urbano, del entorno de su delimitación del término municipal, ¿no? Hoy está en Nueva York Anne Hidalgo con una iniciativa importante, Mujeres por el Clima, en el contexto de la C40, una de las grandes redes de ciudades. Y todas estas actividades se anuncian con una especie de medallero olímpico. Todos sabemos el nombre de los alcaldes de las ciudades más importantes del mundo. Todos estamos pendientes de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Todos hemos descubierto que ese dicho de hace 20 años, de piensa globalmente, actúa localmente, debe ser completado en un círculo que podríamos tildar como piensa localmente, actúa globalmente. En el fondo, esa frase muchas veces repetida del futuro nos lo jugamos en el área urbana, en las áreas urbanas, que son las llamadas a concentrar el mayor porcentaje de población en los próximos años. Por tanto, el modo en el que se desarrollen, resuelvan sus problemas, tiene una incidencia que va mucho más allá del ámbito local. Es algo que ya experimentamos como real, que entendemos que es cierto, que entendemos que hay que cambiar de forma importante. Pero ese carisma que rompe el término municipal de las ciudades para convertirse en un carisma global, en ciudadanos, en líderes globales de la acción política, de la acción social, de la acción económica, de la acción ambiental, yo creo que hunde sus raíces en tradiciones propias del municipalismo que se nos habían despistado y que coinciden precisamente con las prioridades, con las necesidades que tenemos hoy. Son personas, instituciones de gobierno, acostumbradas a pensar de forma sistémica. No son responsables sectoriales de un área concreta donde
resuelven en su propia línea de actuación con independencia de lo que hagan los demás. Deben responder de forma completa para un conjunto de desafíos que están enormemente interrelacionados y que no admiten respuestas parciales. Y son, además, actores acostumbrados a verse sometidos a la tensión, al diálogo, a la conversación, a la participación, a un proceso mucho más intenso de contraste con todos aquellos que de forma colectiva hacen realidad esa vida local. Por tanto, es algo que quizá en otros niveles de administración, yo nunca he tenido ningún tipo de responsabilidad en la administración local, o sea, que hablo con toda la admiración y sin ninguna parcialidad, pero es algo que quizá desde otros niveles de administración se nos ha olvidado. Evidentemente que todo el mundo sabe que tiene que trabajar, hablar, conectar, entender, interpretar, dar respuestas a las preocupaciones de todo el mundo y sabe que debe pensar más allá de lo que es su propia agenda. Pero la inercia, las dificultades cotidianas, pues nos han relajado frente a esa presencia local tan importante. Mi segunda reflexión, una vez completada este elogio del gobierno municipal y por qué vive esa edad dorada y por qué cabe esperar tanto, y les guste o no les guste, van a estar en el ojo del huracán en las próximas décadas. Es que algo también ha cambiado y hemos descubierto que ha cambiado en los últimos años. Y que puede ser conectado con esa noción de economía circular, porque en el fondo circular no es solo la economía. En la introducción alguien decía que la madre naturaleza es sabia y debemos imitarla. Bueno, perdón, la vida es circular, es mucho más amplio, es mucho más amplia. Ya no vivimos en espacios lineales donde alguien toma la decisión, otro lo ejecuta, otro lo mide, otro lo... No, tenemos un nivel de interdependencia inmenso, enorme. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos trabajar sobre la base de la competencia del uno frente al otro o la agenda restringida del uno frente al otro. Y el uno frente al otro no es solamente el alcalde frente a otro alcalde o el responsable de una política sectorial frente a otra política sectorial o el alcalde frente a un distinto nivel de gobierno o el ciudadano frente al alcalde o frente a una empresa X. Cada una de nuestras acciones en nuestros respectivos ámbitos incide directamente en el margen de actuación, de éxito o de riesgo de fracaso de los demás. Esto nos obliga a pensar de una forma completamente distinta, a actuar de una forma completamente distinta y a ser mucho más prácticos en algo que se desprende de la intervención de Luis. Es inevitable. Si somos cada vez más personas habitando el planeta y los recursos son los mismos, pues evidentemente si todos aspiramos a un cierto nivel de prosperidad, más nos vale reflexionar en la parte de la ecuación que admite cierta flexibilidad, es decir, la parte de gobernanza, cómo garantizamos esa prosperidad para todos dentro de los límites físicos y químicos de nuestro planeta, sabiendo que o nos ponemos ligeramente de acuerdo sobre cómo lo hacemos o, si no, estaríamos abocados al conflicto. Por tanto, segundo mensaje, esta es una agenda inevitable, es una agenda con un grado de interdependencia fortísima, es una agenda en la que la inteligencia en términos de gobernanza, participación, apropiación es absolutamente crítica y es una agenda en la que el papel central de las ciudades permite buscar soluciones, proyectar realidades que son percibidas de forma positiva más pronto, antes. Por tanto, alimentar esa convicción de que juntos, si queremos, podemos, frente a las dificultades de un proceso de cambio que nadie ha completado y que nos desanimaría, ¿no? Pues cambiar toda esta transformación tan profunda de la noche a la mañana es muy difícil. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues no. Juntos, en la medida en que es inevitable, gestionándolo de forma inteligente, apropiándonos de esa necesidad de cambio, experimentando cómo se puede hacer, podemos llegar a conseguirlo. En realidad, la respuesta a cómo se hace esto, decía antes, nadie la tiene, pero sería muy osado por mi parte intentar adivinar una respuesta. Creo que nadie la tiene y todos la tenemos, que cada cual debe encontrar el motor, el motivo, las razones, los elementos por los que agitar, impulsar esa agenda de cambio. Un inglés diría "be water, my friend", es decir, encuentra los resquicios por los que entrar
y cambiarla. Esto resulta absolutamente crítico porque facilitará lo que viene después. A nivel global, probablemente podríamos pensar en entornos muy diferentes que se podrían reproducir también entre nuestras ciudades. Podríamos pensar en el gran desafío que esta economía circular, esta agenda de sostenibilidad, esta agenda de clima representa para los países industrializados, para las sociedades avanzadas, como la que puede ser las sociedades a las que pertenecemos nosotros, donde la población va a crecer ligeramente poco, va a tender a envejecer, los recursos están ya instalados y fundamentalmente el gran desafío es cómo reinventar esos espacios para prepararse para los desafíos del siglo XIX, para ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, para liberar recursos, para garantizar la prosperidad de los que estamos dentro de los límites físicos del planeta. Claro, no es lo mismo que países emergentes, enormemente poblados, que están saliendo de la pobreza, que están creciendo inmensamente y en el que el desafío es cómo crecer de una forma inteligente, sabiendo que todavía los espacios urbanos van a tener una tendencia al crecimiento exponencial que pone en riesgo, si se hace mal, muchas de estas variables de las que hablamos. Y tampoco tiene nada que ver con países de renta media en las que esa salida de la pobreza ya se ha producido y donde los espacios urbanos están en ese momento en el que tienen que responder a qué servicios, qué modelo de crecimiento, qué sistemas fiscales que lo apoyen, qué opciones que les permitan ser. El ejemplo clásico, no hago publicidad, estuve el lunes por allí, pero no es que pretenda hacer publicidad, pero todo el mundo lo entiende. ¿Quiere ser usted una ciudad como Barcelona? ¿Quiere ser usted una ciudad como Atlanta? Es decir, ¿en qué medida usted combina esa propuesta de servicios públicos, esa integración o una sociedad más individual, más dispersa, con un modelo de consumos mucho más intenso? Y ese es el gran desafío de las ciudades de los países de renta media, que nada tiene que ver, cuarto modelo, con los países más pobres, más vulnerables, donde las necesidades son mucho más básicas, elementales, pero también en las respuestas que den va a haber un efecto inmediato que va más allá de sus fronteras y, por tanto, también de una manera solidaria, pero de una manera egoísta, debemos acompañar un proceso de crecimiento urbano suficientemente razonable, sensato, como para reducir esos riesgos de colapso. Pero volviendo a Europa, digo, nuestra situación es ciudades consolidadas, donde no cabe esperar crecimientos importantes en los próximos años, pero sí desafíos inmensos en términos de reinvención por consumos, en términos de reinvención para evitar crecimiento de esas bolsas de pobreza o de desigualdad o de exclusión frente a ese modelo inclusivo que se ha pretendido construir durante décadas y que deben pensar en las fórmulas concretas en las que esa renovación de las infraestructuras, de los servicios, esa propuesta de sociedades incluyentes y prósperas pueda ser mantenida a lo largo de los años, de las décadas por venir. Y ahí digo, de nuevo, que cada cual debe encontrar sus palancas de cambio. Pero voy a apuntar algunas ideas que me parece que, bueno, las conocen mucho mejor, pero son apuntes, son, como digo, esos flashes que ayudan a enumerar algunas de estas cuestiones. Señalaba Juan Espadas en su intervención ese espacio urbano que se recupera, ese uso de suelo, esos nuevos empleos de suelo permeando la ciudad de una manera diferente. Ha habido una capacidad de pensar el urbanismo y el crecimiento de la ciudad durante muchos años con sus luces y sus sombras. Estamos ante una nueva oportunidad en la que, de nuevo, la reflexión sobre las infraestructuras, esa tendencia, esa necesidad de encontrar edificios cada vez más próximos al consumo energético cero, pero también más próximos, más capaces de ser aprovechados en los momentos en los que pueda haber una reconstrucción o una reconsideración de determinados espacios como minas de las que salen materias primas para poder volver a ser reintegradas en el círculo productivo, es absolutamente crítico. La gran línea de consumo de recursos tan variados, hablaba antes del suelo, pero de agua, de energía, de generación de residuos, ha surgido la cuestión en particular de alimentos y residuos alimentarios. Es
inmensa, es un campo amplísimo, ¿no? en el ámbito urbano. Hace unos días leía algo que me resultó especialmente chocante y estoy segura de que en Andalucía en general es una visión absolutamente crítica, ¿no? Un titular que decía: calles baldeadas con agua potable. Bienvenidos al mundo industrializado acostumbrado a despilfarrar. Es decir, ese recurso precioso que es el agua y que tiene que ser releído a la luz de lo que es un recurso precioso. Bueno, pues ahí hay un recorrido inmenso. Encontramos ciudades mejor posicionadas, peor posicionadas en sus redes de abastecimiento, en sus redes de distribución, en la calidad acorde para los usos y en su evolución de las demandas previsibles para los próximos años. Agua y energía como factores críticos en ese contexto de acción climática, tanto por lo que supone la incidencia, los impactos del cambio climático en el cambio de los parámetros hidrometeorológicos, que nos puede llevar a situaciones de extrema sequía, nos puede llevar a situaciones de extrema vulnerabilidad por inundaciones, a incrementos de temperatura o a descensos bruscos de temperatura que también generan cambios importantes en la demanda y en el consumo de estos bienes y que nos deben hacer reflexionar sobre cuál es el modo más inteligente de garantizar esa capacidad de abastecimiento, esa capacidad de resiliencia frente a un clima diferente. Energía que en el fondo incluye al menos 4 grandes variables sobre las que la acción de las ciudades es distinta en términos de capacidad de ser más o menos protagonista, pero hay algunos ámbitos donde la ciudad puede ser enormemente protagonista. Energía en el ámbito de la generación de electricidad, con nuevos modelos, nuevas posibilidades técnicas, tecnológicas, que permiten ya combinar grandes centrales de generación con microgeneración o con microaprovechamientos en zonas urbanas, reduciendo las facturas de los consumidores. Transporte que junto con vivienda representan 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Transporte doméstico, que en Europa representa el 25% de las emisiones y en España el 31% de las emisiones. Transporte doméstico que evidentemente no es solamente transporte urbano, incluye también el transporte interurbano, pero permite pensar sobre qué modelo de movilidad, qué demandas de servicio, qué ofertas de servicio de movilidad se puede hacer en los contextos urbanos. Vivienda que, como digo, representan o llevan aparejadas emisiones en sus consumos energéticos próximas al 40%, al 40-45% de promedio de la Unión Europea. En España, por debajo de ese nivel, en el entorno del 25%, pero es verdad que el factor térmico es completamente distinto y, sin embargo, los niveles relativos de eficiencia energética de nuestros edificios pues distan mucho de ser los óptimos, ¿no? Hay un gran recorrido por hacer, con enormes ventajas en otros muchos frentes, en calidad de vida, en integración urbana, en reducción de pobreza energética y, como digo, enormemente complejo en otros espacios. Y todo ello a sabiendas de que, como decía, va a ser central la colaboración entre los distintos niveles en el proceso de toma de decisión. Señalaba Luis Planas algunos de los aspectos críticos de la propuesta del paquete de economía circular hecha por la Comisión Europea. Y es evidente que la Unión Europea ha hecho esfuerzos, nos pueden parecer mejores, peores, suficientes, insuficientes, pero ha hecho esfuerzos en estos ámbitos, indicando algunas cuestiones que en transporte, por ejemplo, pues han estado centradas en estándares de vehículos o estándares de combustibles. No entraré en comentarios más morbosos sobre qué ocurre con los estándares, pero han hecho algunas aproximaciones regulatorias sin embargo, hay todo un despliegue de medidas en lo concreto que va mucho más allá de esa previsión general que pueda proceder de una norma comunitaria. Y va mucho más allá, incluso, de las previsiones que pueda hacer el proponente ambiental sectorial o el proponente energético sectorial.
Necesitamos un nivel de entendimiento suficiente entre aquellos que toman decisiones fiscales, aquellos que toman decisiones de gasto, de infraestructura, aquellos que toman decisiones sobre innovación, aquellos que toman decisiones sobre bienestar social, aquellos que toman decisiones sobre compra pública, aquellos que toman decisiones sobre cómo conciliar, cómo coordinar, cómo cooperar entre los distintos niveles de responsabilidad de las distintas administraciones públicas. Es importante también entender que las herramientas son múltiples y deben ser coherentes, cada vez más coherentes. Comentábamos ayer por la noche que una de las limitaciones, en un contexto informal, que una de las limitaciones grandes que hay, y me ha hecho gracia que sea el primer comentario que nos ha hecho el presidente de la región de Emilia-Romagna. Está muy bien hacer declaraciones, está muy bien señalar cuáles son las prioridades, es mucho más difícil volver a casa y aplicar esas prioridades. Está muy bien que a nivel nacional o a nivel local, pero digamos que las prioridades son X y luego las señales fiscales, financieras, no sean acordes a esas prioridades, que la facilidad para encontrar esos elementos instrumentales que me permitan facilitar ese proceso de cambio no existan. Si uno va a la banca privada y dice, oiga, es que la rehabilitación de este barrio entero me va a suponer ahorros significativos de X, que además tendrá beneficios en términos de salud pública de Y y además generará empleo de no sé cuántos, por tanto, puedo amortizar ese préstamo que requiero hoy en un plazo. Pues la banca privada no entiende qué supone eso ni cómo va a prestar dinero para eso. Pero la respuesta de las instituciones públicas tampoco es suficiente todavía. Yo creo que es importante hacer un listado de cuál es el nivel de responsabilidad de cada cual y de cómo se puede construir una agenda compatible en la que cada cual aporte su esfuerzo. En ese escenario, en ese ejercicio de Be Water, my friend, todavía hay mucho recorrido. Es decir, es verdad que hay niveles de intervención que van a requerir respuestas compatibles, respuestas coherentes entre los distintos niveles de administración, pero es verdad también que en cada uno de nuestros ejemplos concretos hay un recorrido muy amplio que está todavía por ser descubierto. París se ha comprometido a ser neutra en emisiones, incluida en las importaciones que hace desde bienes de consumo cotidiano de tipo alimenticio, pero también en otro tipo de cosas, en el año 2050. Vamos a ver cómo lo consigue. Están haciendo un esfuerzo por entender eso que significa y cómo se hace. Pero hay otros muchos espacios, unas señales de corto plazo, de resultado inmediato, donde la Comisión invita, y si no invitara, daría igual, no hace falta esperar a que eso se materialice, pero se puede explorar qué señales como contratantes importantes, por tanto, con un peso relativo en el PIB relevante, se pueden hacer a través de la compra pública o de las señales fiscales. Se me acaba el tiempo, pero quisiera terminar haciendo un comentario en torno a la agenda de Europa y la agenda de clima. Para mí esta ciudad tiene un significado muy especial y muy particular en ese campo. Lo ha tenido siempre, pero ayer me lo recordó una persona que creo que hoy no está en la sala. Por casualidades de la vida, porque esas cosas no se prevén, me tocó presidir un Consejo Informal de Ministros de la Unión Europea en enero de 2010, aquí, en Sevilla. Digo por casualidades de la vida, porque nadie se podía imaginar que en enero de 2010 el Tratado de Lisboa iba a estar recién entrado en vigor y no estaba muy claro cuál era el papel de cada cual en las instituciones comunitarias, porque nadie se podía imaginar que un mes antes Copenhague iba a acabar en un nivel de agitación tan importante en materia de cambio climático y de sistema multilateral como el que terminó, y tampoco nadie se podía imaginar que por razones personales muy tristes la ministra española, que era quien le hubiera tocado presidir aquello, pues no pudo participar en ese consejo y me tocó a mí. Fue un consejo sumamente interesante, y fue un consejo sumamente interesante porque era un momento en que Europa estaba extraordinariamente dolida. Sentía que había liderado ese proceso de acción climática durante años y había sido humillada en la cumbre de Copenhague.
Y fue un momento de reflexión. Piensen que, además, en ese momento, en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, el representante británico era Ed Miliband, que luego fue líder de los laboristas. El representante belga era Paul Magnette, hoy primer ministro de Valonia, que ha parado el CETA durante unas semanas. Es decir, había un nivel de implicación política sumamente importante, con una vocación europeísta sumamente importante, con una vocación global sumamente importante, pero un nivel de frustración inmenso también en materia de ese proceso multilateral que no avanzaba. Fueron discusiones complejas, como digo. Había una tentación fuerte de decir, pues el sistema multilateral no da lo que nosotros necesitamos, vayamos al margen del sistema multilateral, menos mal que no lo hicimos. Llegamos a la conclusión de que hay que apostar por el sistema multilateral, que hay que apostar por las señas de identidad de Europa y que la acción en materia de clima, la conversión de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro modelo económico, en algo solvente, pensando en la gente en el centro, pero dentro de los límites ambientales, es crítico para el progreso, para la paz y la seguridad de las décadas por venir. Y ese fue quizá la principal aportación de ese Consejo, que, como digo, tuvo lugar en Sevilla. Sevilla se comprometió, o fue el espacio físico donde se gestó ese compromiso con la acción multilateral, con el europeísmo, con la acción climática, con la acción por la sostenibilidad. Y hoy estamos en un momento parecido, crítico, con otros actores, pero en el fondo extraordinariamente sensible y delicado. Hace unas semanas hemos celebrado el 25 aniversario del Tratado de Maastricht. La semana que viene celebraremos el 60 aniversario del Tratado de Roma. Hoy se celebran elecciones en Holanda, que pueden ser tremendas. En breves semanas se celebrarán elecciones en Francia, luego en Alemania. Tenemos un libro blanco de Juncker presentado por el presidente de la Comisión, ofreciendo escenarios muy distintos, preguntando qué Europa queremos ser. Creo que no solamente basta la voz de los gobiernos nacionales, no solamente basta la voz de los intelectuales, creo que las ciudades, los alcaldes, el municipalismo, debe reivindicar ese papel protagonista que hoy está en condiciones de poder ofrecer, diciendo con fuerza: queremos trabajar juntos en esa Europa unida, en ese futuro, en esa construcción que pasa por la economía circular, por la sostenibilidad, por el progreso, y para el que es mucho más sencillo si actuamos juntos con arreglo a los valores y las herramientas que tenemos, que no si lo hacemos cada uno por nuestra cuenta. En el fondo, ese es el contexto, el marco de aquello a lo que los equipos de gobierno municipales han dedicado su vida durante muchísimos años, renovado con una agenda absolutamente transformadora, desafiante, pero también, diría yo, enormemente ilusionante y llena de interrogantes por contestar, que pueden ser contestados en la buena o en la mala dirección. Y en esta sala, entiendo, todo el mundo se siente extraordinariamente comprometido para contestarlas en la buena dirección. Muchas gracias.